Mi esposo descubrió mi infidelidad, y yo, aterrada de quedarme sola con mi enfermedad, le dije, puedes traer a otras mujeres a casa, tan solo no me abandones. No sé si esto es una confesión, una advertencia o simplemente una manera de desahogarme. Estoy devastada. No busco que nadie me justifique ni me perdone. Sé que cometí muchos errores. A veces siento que todo lo que estoy viviendo es parte del destino, un castigo por el daño que hice. No puedo mover las piernas. Y hace poco los médicos me dijeron que pronto perderé también el control de mis brazos, y después la voz. Es cuestión de meses, tal vez semanas. Por eso escribo esto ahora, mientras todavía puedo. Porque cuando llegue ese momento, solo me quedará pensar y recordar lo que hice. Tengo esclerosis lateral amiotrófica. ELA. Me la diagnosticaron hace 2 años. Al principio eran solo calambres extraños, debilidad en los brazos, torpezas al caminar. Pensé que era estrés, o que estaba envejeciendo mal, aunque tenía apenas 32. Pero después llegaron los estudios, los exámenes neurológicos, las electromiografías, los silencios incómodos de los médicos, y la confirmación. Saber cuál era mi destino fue como recibir una condena sin juicio. No era una enfermedad que se pudiera tratar con una pastilla. Era progresiva, irreversible y cruel. Sabía que pronto no podría hacer cosas por mí misma. Que perdería el control sobre mi cuerpo. Que mi mente quedaría atrapada dentro. Y me invadió un miedo tan grande que ni siquiera podía llorar sin temblar. En ese momento yo ya estaba casada con Tomás. Teníamos 3 años de matrimonio. Habíamos decidido no tener hijos todavía. Nos habíamos enfocado en viajar, disfrutar nuestra juventud, vivir experiencias juntos. Nunca imaginamos que el tiempo que creíamos tener se acortaría tan de golpe. Cuando le conté lo que tenía, lo primero que hizo fue abrazarme. Me dijo que no iba a dejarme sola, que lo que viniera lo enfrentaríamos juntos. Para eso nos casamos. En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas?, me dijo con lágrimas en los ojos. En ese momento sentí tanto amor y gratitud por él, que pensé que con eso me bastaría para soportarlo todo. Y durante un tiempo, sí. Estuvo conmigo en todo momento. Me acompañó a cada consulta, a cada terapia. Me compró equipos, me reorganizó la casa para facilitarme el día a día. Él hacía el esfuerzo de verme como siempre, como si nada estuviera cambiando, aunque yo sabía que sí. Que cada día perdía algo más. Pero a pesar de su amor y apoyo, dentro de mí comenzó a crecer algo oscuro. Una sensación que me quemaba desde adentro y que no sabía cómo manejar. Una especie de crisis existencial. La certeza de que mi vida se apagaba y yo no estaba haciendo nada. No me sentía viva. No me sentía completa. Tomás comenzó a trabajar más horas. Quería asegurarse de que no nos faltara nada. Que tuviéramos ahorros. Que estuviéramos cubiertos para cuando mi condición empeorara. No lo hacía por escapar de mí, sino por protegernos. Pero su ausencia diaria, por más justificada que fuera, me hizo sentir cada vez más sola. Y en medio de toda esa tormenta emocional, apareció el deseo. El deseo de sentirme deseada desde otros lugares. No es que me sintiera abandonada por mi esposo. No. Él me seguía abrazando, besando, haciéndome sentir amada. Pero había una parte de mí que quería experimentar más. Quería sentir cosas nuevas antes de no poder sentir nada. Quería saber cómo era coquetear con alguien desconocido. Quería probar cómo se sentía estar con otros hombres. Quería confirmar que aún era atractiva, que todavía podía provocar deseo en alguien más. No por falta de amor, sino por hambre de vida. Fue entonces cuando me descargué Tinder. Al principio solo lo hice por curiosidad. Ver quién me daba like. Leer mensajes. Sentirme vista. Pero rápidamente eso se convirtió en algo más. Empecé a salir con hombres, a tomar café, a cenar, a quedarme después. Muchas de esas salidas terminaron en intimidad. A veces con culpa. A veces con euforia. A veces con ambas. Recuerdo una noche en particular. Había pasado una tarde con un hombre mayor,
divorciado, que me llevó a un hotel boutique fuera de la ciudad. Me dijo que era hermosa, que tenía una energía irresistible, que no entendía cómo alguien podía resistirse a mí. Me hizo sentir como si el diagnóstico no existiera. Como si aún tuviera control sobre mi destino. Como si nada estuviera roto. Pero al volver a casa y ver a Tomás dormido, abrazando una de mis almohadas, la culpa me dio una bofetada tan fuerte que tuve que meterme al baño a llorar en silencio. Me juré que no lo volvería a hacer. Pero no lo cumplí. Lo hice muchas veces más. Era como una doble vida. Con Tomás era la esposa atenta, amorosa, que lo esperaba con la cena lista, que le preguntaba cómo fue su día, que lo besaba con ternura. Incluso nuestra intimidad mejoró, o al menos fue más frecuente. Yo lo buscaba más, intentaba estar más presente. Tal vez, en el fondo, era una manera de pagarle. De compensar algo que sabía que estaba mal. Él nunca sospechó nada. Al menos no lo demostró. Seguía viéndome como su compañera, como su todo. Y yo me convencía de que, al final, todo era parte de una etapa que pronto terminaría. Que algún día tendría que parar. Que en algún momento, simplemente, ya no podría salir más. Que el cuerpo me obligaría a dejar de ser infiel. Y ese momento llegó más rápido de lo que pensé. El avance fue lento pero implacable. Primero empecé a tropezarme. Luego a necesitar ayuda para vestirme. Después, el bastón se convirtió en silla. Y un día, simplemente, no pude volver a levantarme por mí misma. Mis piernas eran peso muerto. Dependía de Tomás para casi todo. Fue entonces cuando la culpa comenzó a doler más que la enfermedad. Ya no podía escaparme. Ya no podía salir con nadie más. No podía mentir, ni inventar, ni distraerme. Estaba atrapada. En mi casa. En mi cuerpo. Y en mi conciencia. Los recuerdos de todo lo que hice comenzaron a perseguirme. Las caras. Los mensajes. Las mentiras. Las excusas que inventé para desaparecer unas horas. Las veces que le dije a Tomás que estaba en terapia cuando en realidad estaba con Otto. Las caricias que regalé a desconocidos mientras mi esposo trabajaba horas extra para comprarme un elevador de escaleras. Quise olvidarlo. Quise justificarme diciendo que fue parte de una crisis. Que necesitaba sentirme viva antes de perderme. Que solo estaba explorando antes de no poder explorar nada. Que no lastimé a nadie. Que él nunca lo supo. Que seguí siendo buena esposa en casa. Pero sabía que no era verdad. Sabía que cada beso que di afuera fue una traición. Que cada vez que fingí estar en otro lugar, le robaba tiempo y respeto a mi matrimonio. Que, aunque él nunca lo supiera, yo estaba destruyendo algo valioso. Algo irreemplazable. Lamentablemente, mi ineptitud y mi cabeza olvidadiza terminaron de arruinarlo todo. Me gustaría poder culpar a la enfermedad o a la medicación, pero no sería justo. Fui descuidada, sí. Pero también fui tonta. Creí que podía cargar con el peso de lo que hice sin que nadie se enterara. Guardé algunas conversaciones. Un par de fotos. Cosas que me hacían sentir deseada, viva, mujer. Las tenía escondidas en una carpeta en mi computadora. Para mi placer personal, para no olvidar que, en algún momento, fui alguien que otros hombres querían. Y mi esposo lo encontró. No sé exactamente cómo. Tal vez buscando algo relacionado con mis terapias, o tal vez simplemente sintió que algo no cuadraba y se dejó llevar por el instinto. Pero lo vio todo. Las fotos. Los mensajes. Las citas guardadas en la agenda digital. El historial de ubicación. Todo estaba ahí. A la vista. Y yo ni siquiera fui lo suficientemente inteligente como para borrarlo. Escuché un golpe seco desde la sala. Algo había caído. Luego otro. Y después un grito ahogado. Cuando giré la cabeza lo vi. De pie, frente al escritorio, con los puños cerrados y una cara que jamás le había visto. No era tristeza. Era odio. Dolor concentrado en cada músculo de su rostro. Tiró un par de cosas al suelo.
Una lámpara. Un portarretratos que teníamos desde nuestro primer viaje juntos. Me miró como si no me conociera. Como si yo fuera una extraña. O peor aún, como si fuera una amenaza. No dijo nada. Solo tomó sus llaves y salió de la casa. La puerta se cerró con un golpe sordo. Y yo me quedé ahí. Inmóvil. Con el corazón hecho trizas. Y con un deseo horrible de desaparecer. De morirme. Sentí náuseas. Sentí asco de mí misma. Sentí pánico. Él me iba a dejar. Y no solo me aterraba la idea de quedarme sola con esta enfermedad. Me aterraba perderlo a él. Perder al único que había estado conmigo en todo. Al único que, sabiendo cómo iba a terminar todo esto, igual eligió quedarse. Pero no voy a mentir, también sentía un dolor egoísta por haber sido descubierta. Por haber perdido el control de la historia. Por haber fallado en mantener todo oculto. Miraba el reloj cada 10 minutos. Escuchaba a autos pasar. Esperaba que entrara por la puerta. Que me gritara, que me dijera que todo era una pesadilla. Que me dijera que aún me amaba, aunque fuera una mentira. Cualquier cosa era mejor que ese silencio. Volvió a casa casi a la medianoche. Yo lo esperaba en la sala. Me había preparado cada palabra. Tenía que convencerlo. Tenía que explicarle. Tenía que decirle que me perdonara. No podía dejar que me dejara. Había pensado en todo tipo de formas para retenerlo. Algunas que me avergüenzo de haber considerado siquiera. Pero en mi desesperación, todo me parecía válido. Apenas cruzó la puerta, le hablé. Le dije que todo lo que había visto fueron mis últimos momentos de libertad. Que no significaron nada. Que no fueron por amor, sino por confusión. Que me sentía rota, desesperada, muerta por dentro. Que solo quería sentirme viva una vez más antes de que mi cuerpo me traicionara por completo. Pero él no dijo nada. Cerró la puerta. Me miró. Y luego, sin levantar la voz, me dijo que no podía creerlo. Que no podía entender cómo fui capaz de hacerle eso después de todo lo que hizo por nosotros. Que él había estado dispuesto a sacrificar su vida, sus sueños, sus años, todo, con tal de seguir a mi lado. Que no le importaba que no pudiera caminar. Que lo aceptaba todo, siempre y cuando siguiéramos juntos. Y que yo, en lugar de valorarlo, le había escupido en la cara. Esas fueron sus palabras exactas. Me escupiste en la cara. Vi cómo comenzó a recoger sus cosas. Sacó una maleta. Ropa. Documentos. Todo sin decir una palabra más. Cada movimiento era una puñalada. Pensé en decirle que si se iba, me iba a quitar la vida. Pero no podía usar esa carta. No quería atarlo por lástima. Sabía que si hacía eso, algo se rompería dentro de él para siempre. Y quizás no volvería a mirarme con amor, sino con culpa. No quería eso. Así que dije algo que aún hoy me cuesta creer. Le ofrecí que se quedara, pero que hiciera su vida como quisiera. Le dije que podía estar con otras mujeres si eso quería. Que podía traerlas a casa incluso, que no me molestaría. Que lo aceptaría todo, con tal de no perderlo. Que si necesitaba desahogarse con otras para castigarme, para vengarse, para aliviar su rabia, que lo hiciera. Que yo lo permitiría. Le dije que lo merecía. Le dije que esa sería mi forma de pagar por mi traición. Él me miró por un largo rato. Fue una de las miradas más profundas y frías que recibí en mi vida. No había lágrimas en sus ojos. Solo decepción. Dolor seco. Me sostuvo la mirada sin pestañear. Yo sentí que me deshacía por dentro. Pero si eso era lo que se necesitaba para que se quedara, estaba dispuesta a soportarlo. Y funcionó. Se quedó. No volvió a dormir conmigo. No me tocó más. No me besó. No me habló más de lo necesario. Era como vivir con un fantasma que me recordaba a quien una vez me amó. Y unos días después, apareció con una mujer. Fue un sábado por la tarde. La trajo a casa.
Era más joven que yo. Sonreía mucho. Me saludó con respeto, pero sin vergüenza. Como si supiera que yo lo había permitido. Como si fuera solo un acuerdo. Creí que era una provocación. Que lo hacía para herirme. Que no se atrevería a llegar tan lejos. Pero esa noche le escuché. Desde el cuarto contiguo. Sus risas. Su voz. Sus gemidos. Y en ese momento, supe que había cometido un error mucho más grande del que ya había hecho. Porque lo que yo había dicho en un momento de desesperación se estaba haciendo real. Y dolía. Dolía de una forma que él no era capaz de imaginar. Pensé que podía soportarlo. Que podía aguantarlo con tal de que él no se fuera. Pero no estaba preparada para ese tipo de castigo. No estaba lista para verlo con otras. Para escucharlo. Para imaginarlo tocando otra piel, besando otra boca. Y todo eso, con mi permiso. Porque fui yo la que se lo ofreció. Y no podía decir nada. No podía enojarme. No podía reclamarle. No podía llorar delante de él. Porque si lo hacía, él me recordaría lo que hice primero. Solo tendría que decir que se iría. Así que me quedé callada. Escuchando. Apretando los dientes. Llorando en silencio. Y preguntándome cuántas veces más tendría que vivir esto. Al día siguiente, me prometí que no iba a confrontarlo. Que no tenía derecho. Que yo había causado todo esto. Pero cuando lo vi entrando con esa expresión de indiferencia total, algo en mí se rompió. No aguanté más. Le hablé. No con rabia. Con tristeza. Con súplica. Le dije que por favor no me castigara más así. Que ya había sido suficiente. Que lo que escuché la noche anterior fue más de lo que podía soportar. Que lo entendía, que sabía que lo traicioné, que me equivoqué, pero que eso había sido demasiado doloroso. Le pedí que tuviera compasión. Que se compadeciera de mí. Que no lo hiciera más. No sé si mis palabras le llegaron. No sé si me creyó. Pero me escuchó. No interrumpió. No respondió. Solo se quedó mirándome mientras hablaba. Mientras lloraba. Que solo quería que no se fuera. Que hice lo que pude con el miedo que tenía. Que me sentía tan sola, tan vulnerable, tan aterrada de lo que venía, que no supe cómo manejarlo. Y por si no lo mencioné antes, yo no tengo familia. Soy hija única. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos, ni primos cercanos. Nunca fui de grandes grupos de amigos. Tomás lo era todo para mí. Lo es. Y cuando entendí que podía perderlo, perdí el control. Porque si él me deja, no me queda nadie. Nada. Ni a quien llamar. Ni a quien importarle. Me quedaré sola, esperando a que mi cuerpo se apague lentamente. Se lo dije. Le dije que no me dejara sola. Que ya no le pedía amor ni perdón. Solo compañía. Una mano que me ayude cuando ya no pueda mover las mías. Alguien que me vea y no me deje convertirme en una cosa olvidada en una cama. Y por un momento, vi algo en su mirada. Una chispa. Tristeza. Tal vez compasión. Pero fue solo un segundo. Después, volvió la frialdad. La misma que llevaba semanas clavada en sus ojos. No dijo nada. Y se fue. No supe si a trabajar o a buscar a otra mujer. Y así fueron las semanas siguientes. Una tras otra. Él venía. Me saludaba como se saluda a un mueble. Me ayudaba en lo básico, me daba de comer, me cambiaba de posición si lo necesitaba. Luego se duchaba, se perfumaba y traía a alguien. Una diferente cada vez. O a veces repetía. No me hablaban. Algunas me ignoraban. Otras me sonreían con lástima. Pero todas terminaban con él en la misma habitación donde yo solía dormir a su lado. Y yo las escuchaba. Escuchaba todo. El roce de las sábanas. Las risas. Los gemidos.
las voces apagadas por almohadas. A veces música. A veces silencio. Pero yo sabía lo que pasaba. Lo sentía en el pecho como un hierro caliente. Era la peor tortura que alguien como yo podía sufrir. Una vez intenté taparme los oídos. Pero no puedo. Mis brazos ya no responden como antes. Y ahora, el doctor me dijo que muy pronto también los perderé. Que en semanas, tal vez días, ya no podré escribir. Ni señalar. Ni controlar mi cuerpo desde el cuello hacia abajo. Seré completamente inútil. Y ese pensamiento me aterra. No es la muerte lo que me asusta. Es la conciencia. La lucidez. El saber todo lo que hice. El recordar cada error. Cada traición. Cada palabra que usé para mentir. Cada mentira dicha con calma, mientras mi esposo se rompía por dentro y yo salía por la puerta con una sonrisa hipócrita. Y ahora todo eso vuelve. Como un castigo justo. Sin juicio. Sin defensa. Pienso en la vida que él está haciendo. En cómo poco a poco se está acostumbrando a tener mujeres sin culpa. A usarlas para olvidarme. Para castigarme. Para no quedarse solo. Y lo entiendo. Lo entiendo con todo mi ser. Pero no deja de doler. Porque me doy cuenta de que ya no me necesita. Y tal vez, muy en el fondo, eso era lo que yo siempre temí. Que un día descubriera que no valía la pena cargar conmigo. Y entonces pienso que quizás lo mejor sea terminar con todo esto. No sé cómo, ni cuándo, ni si tendré valor. Pero la idea está ahí. Cada vez más presente. Más concreta. ¿Por qué me espera? ¿Quedar postrada? ¿Escuchar a otras mujeres reír en mi casa mientras yo ni siquiera puedo tragar saliva sola? ¿Ver cómo mi cuerpo se convierte en una prisión total mientras la persona que más amé me ignora? Sé que me equivoqué. Lo sé. Sé que lo arruiné todo. Que lo traicioné de la forma más baja y cobarde. Que jugué con el único ser humano que estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Pero, por favor, no me juzguen sin entender lo que es esto. No se atrevan a hacerlo sin conocer este miedo. El miedo de saber que cada día serás menos tú. Que tu cuerpo se irá apagando mientras tu mente se queda ahí, atrapada, testigo de tu propia decadencia. Que pronto necesitarás ayuda para ir al baño, para respirar, para decir tu nombre. No lo manejé bien. Lo sé. Me equivoqué. Quise llenar mi vacío con deseo. Quise apagar el miedo con placer. Quise robarle al destino un poco de control antes de perderlo todo. Pero lo hice mal. Lo entendí tarde.